La colaboración de Malraux con Machado se inicia el año 36, cuando en Madrid José Bergamín les presenta en la redacción de Cruz y Raya. Malraux había ido, estaba en la ópera y lo llamaron desde el ministerio, Pierre Cot concretamente, y le dijeron: oye, vete a España a ver qué pasa, y al día siguiente ya salió. Entonces, bueno, encuentra a Machado. Por aquel entonces Machado estaba sobre todo en actividad periodística, dirigía La Verdad en Valencia, actividad teatral, y bueno, Malraux realiza la compra de aviones, que también nos han explicado, tripulaciones, etcétera, y monta la escuadrilla Malraux. No puedo añadir nada de lo que se ha dicho antes, pero sí que para mí siempre ha sido imaginar que cómo comprar en 15 días, con el follón que había allí, con los diplomáticos marchados, se presentaban a todas horas del día y de la noche comerciantes de todo pelo y muy pocos realmente honestos. Había intentos de estafa, en fin. Bueno, luego Barajas, Cuatro Vientos, quizá más Barajas, pero ya el 15 de agosto baten cazas franquistas, bombardean la columna Yagüe en Medellín, lo que frena algo el acceso a Madrid de las tropas que subían por Extremadura, y el 30 de septiembre muere Viezzoli, que es el Marcelino de la película, que ya en la segunda secuencia se ve su funeral. Luego pasan ya a Alcalá de Henares, que era el único aeropuerto ya que les quedaba, con operaciones en el frente de Toledo, que es cuando pasa otro de los sucesos que se pueden ver en la película. Y luego se trasladan ya a Albacete, donde ya manda a su casa a todos los mercenarios, y de las propias brigadas internacionales hay gente que se incorpora a su escuadrilla. Luego van, como muy bien se ha dicho también, los maestros predecesores, a Torrente a descansar un rato, y bueno, luego a Chiva, donde pasa lo del frente de Teruel, que es lo que inspira la operación. En la última operación también es la protección de los fugitivos de Málaga, que son atendidos por el doctor Betugne, el especialista en transfusiones. Aquí alguna imagen de la escuadrilla en Torrente, donde el dormitorio lo tenían en la capilla del palacete donde estaban. Visitaban Valencia, iban a los toros, o sea, estos 15 días fueron realmente muy agradables. Fijémonos que ya cambian el nombre. El cambio de nombre de Escuadrilla España a Escuadrilla André Malraux parece ser que es a sugerencia de Paul Nothomb, que era un belga, que era uno de los componentes de la escuadrilla, y esta es cuando estaban en la escuadrilla en Chiva, en el aeropuerto, el desconocido, la señera, etcétera. Esta es la imagen donde estaban, y esta es una imagen actual de la misma casa. El coche, el Packard este que está aquí, también se lo dieron el propio Ayuntamiento de Chiva, porque lo habían requisado a una familia pudiente, y cuando dijeron, bueno, y los dueños no se van a enfadar y tal, no, los dueños ya no existen. Bien. Aquí, bueno, una de las fotos ya, o dos han salido, más fotos de cómo convivían en Chiva. En 1937, Malraux se va a Estados Unidos. Ya en las últimas operaciones, cuando están ya lo de Málaga, etcétera, Malraux ya no está con ellos, ya se ha ido, porque piensa que debe difundir la idea de la República. Pensemos que en Estados Unidos había una enmienda del senador Nye que sugería de que pues, se podrían vender armamento a España. La neutralidad teórica de Estados Unidos, que no era tal porque había suministros al bando franquista, era que decían, bueno, no podemos suministrar armamento a dos naciones en guerra.
Y el argumento español, lógicamente, era, no, oiga, esto no son dos naciones en guerra, es una nación que ha tenido una sublevación militar. Bien, el embajador Araquistain, buen amigo de Maxau, lo llama para que vaya a París como agregado cultural. Durante su estancia en París negociará, por ejemplo, el Guernica para el pabellón de la República en la Feria Internacional, y ambos se encontrarán en el segundo Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, que sucede en Valencia, Madrid, Barcelona y París. Dans les jours que vous serez en Espagne, ne fera que raffermir déjà le sentiment que vous avez pour notre pays et pour votre cause. Un grand succès et la bienvenue, je vous le répète, au nom du gouvernement espagnol de son Excellence le Président de la République. Combatientes de la cultura, lo revela el mismo hecho de los uniformes que se ven aquí. Las ausencias, en algunos casos irreparables, como del camarada Pablo de la Torriente, comisario por guerra desierto, caído en los primeros días de la defensa heroica de Madrid. Malraux ya en la segunda parte del año empieza a escribir su novela L'Espoir, la novela, no la película. Ya en el 38, Malraux, a la vuelta de Estados Unidos, se da cuenta de que el cine es el medio de difusión principal. Ha habido un intento con Ernest Hemingway y Joris Ivers de director, Tierra de España, pero que es más un reportaje de los campesinos alrededor de Madrid, cómo suministran alimentos a la ciudad atacada, etcétera, pero no motiva al público, ¿no? Malraux ha estado en Hollywood, le han dicho, oye, aquí puedes tener 1.800 salas de proyección, a 1.000 espectadores diarios, fíjate en la gente, y esto influirá en la opinión pública y, por lo tanto, en la actitud de Estados Unidos hacia la República Española. En aquel momento, en la primera mitad del 38, en Bernay-les-Bains, Malraux ha preparado el guión, un trozo de guión, porque se fue haciendo a medida que evolucionaba la película y con lo que se tenía, y Maxau, que ya en agosto ha vuelto a España, es el secretario del Consejo Central del Teatro, los cuales se ve a Malraux y Maxau en la Generalitat de Cataluña, en el comisariat de propaganda, pues para negociar la ayuda que luego les dieron. D'Espanya és André Malraux, que ha lluitat en les files del nostre exèrcit fins que fou ferit. Avui posa tota la seva intel·ligència i el seu renom universal en aplegar voluntats per a la nostra causa, escrivint i donant company al senyor Max Zobel en aquesta visita que ara fa a la nostra terra per a documentar-se àmpliament abans de reemprendre una nova croada a favor de la nostra causa. Realmente yo he escrito algún artículo en el que decía, y di una charla también en el Instituto Francés de Toulouse, que decía Maxau, el hombre para todo. Aquí lo vemos en la primera
en la primera foto en la calle Santana de Barcelona, rodando las secuencias sexta y séptima de la película. Aquí le vemos en un episodio en el que un campesino que pasa las líneas pregunta a un tabernero que es un traidor, etc. Él está arreglando el entorno. Luego lo vemos también aquí en Tarragona, mirando el cañón contra el cual se ha de estrellar un coche para poder salir de la ciudad. Y finalmente, en las secuencias finales de la bajada de la montaña, de los heridos y el muerto, en Collbató, en la ladera de Montserrat. Bueno, la historia del rodaje. En la primavera del 38 es cuando Malraux, el 17 de mayo concretamente, viene a España ya, contacta con Maxau, empiezan a buscar exteriores, la Generalitat les da ayudas, también el gobierno central, etc. Y con 15 días de retraso, el 4 de agosto, se inicia el rodaje de lo que en aquel momento intentaban llamar Sang de Gauche. Esto es un fragmento muy pequeño de la novela L'Espoir, en la cual sale un miliciano de un cuartel y hay un chico allí sentado al lado y le dice, cuidado, y dice, ¿qué pasa? Y dice, hay una mancha en el suelo, dice, cuidado, dice, sangre de izquierdas. Pero ya en octubre los técnicos franceses ya van marchándose, con lo cual prácticamente la película se realiza lo que tienen de la película se realiza en unos 3 meses. Y el 29 de enero pasa la frontera con, imaginémonos, la baraúnda de las 450.000 personas saliendo en 15 días de España, un camión con medio avión de contrachapado donde habían filmado los interiores del avión. Intentan pasar, primero el camión queda aquí, pasa el resto del equipo, Maxau ha de volver a España para seguir rodando y siguen rodando en París. En los estudios Pathé de Joinville y también en Villefranche-de-Rouergue, algún exterior para hacer la conexión, los raccords entre una secuencia y la otra. Bueno, en julio se termina la película, se montan solo 28 de las 39 secuencias previstas, se hace alguna exhibición en Petit Comité, pero en septiembre el gobierno de Daladier, para no molestar a Franco, la prohíbe. Y cuando entran los nazis, ordena la destrucción de todo el material de propaganda republicano y, por lo tanto, también de la película. Afortunadamente se salvan 2 copias, una gracias a un americano que está en Marsella salvando intelectuales alemanes, Marian Frey, que por cierto he de dar una conferencia sobre este tema en septiembre en Marsella, y la otra, curiosamente, en la productora de la película. El productor de la película era un amigo y también piloto de Malraux, era Edouard Cornelion Molinier, que había producido meses antes una película que se llamaba Drôle de Drame, una comedia sobre un obispo anglicano, etcétera, que no tuvo gran éxito en las pantallas, pero que al terminar la Guerra Mundial alguien encontró las bobinas de Sangre de Izquierda, de Sierra de Teruel, como ya se llamaba en aquel momento, dentro de las latas de Drôle de Drame. Y esto hizo que se pudiera exhibir y ganó el premio Louis Deluc. El argumento tiene 3 ejes principales. Por un lado está la escuadrilla, y vemos como las vicisitudes que tienen los aviadores, etc. Por el otro está Linares, que es un pueblo asediado, y por el otro está la ciudad, Teruel, etc. Entonces, hay una serie de voluntarios que quieren salir de la ciudad para llevar dinamita, sobre todo, a Linares para ayudar a su resistencia. Por otro lado, hay un campesino que ha visto un campo de aviación franquista y que quiere pasar el frente para informar a los aviadores para que puedan atacarlo. Y se realiza este ataque
al aeródromo franquista y a un puente por donde han de pasar las tropas de Franco, los moros, como se llama en la película, y para proteger a Linas. En este lance, uno de los aviones se estrella y el pueblo acude al rescate de los heridos y del muerto. Bueno, de la historia a la pantalla. La película, la secuencia de la película figura que es durante 48 horas. En un par de días pasa todo. O sea, hay la escuadrilla, el campesino pasa las líneas, bombardean, hay los heridos, los recogen, etc. Bueno, la primera secuencia es la muerte de Marcelino. La secuencia 2, que era Bizzoli, como muy bien han dicho mis predecesores, que era miembro de Justicia y Libertad, y aquí una imagen de su entierro. En la segunda, el paso del campesino de las líneas para informar a la escuadrilla. Aquí vemos imágenes, fotogramas de la película, para que luego cuando la veáis lo reconozcáis. También es verdad, pero pasó el 1-2 de septiembre del 36, como vemos aquí en un recorte de periódicos, lo he puesto, evidentemente no se puede leer, pero bueno, un auxilio valioso de un campesino, etcétera, no solo en España, sino también un reportaje en Le Temps francés. El voluntario árabe. Este voluntario árabe tiene su historia, si acaso, no sé, para no largarlo, porque creo que voy justo de tiempo, hay un momento de relax en la escuadrilla en que cada uno pues va diciendo por qué está allí y bueno, ¿y tú por qué? Tú bajas mucho, el otro hay uno que dice yo vine porque me aburría y este dice bueno, yo soy árabe y cuando vi que los árabes ayudaban a Franco dije hombre, que los trabajadores de mi país ¿qué van a pensar? Y me vine aquí. Bueno, y es el muerto, es el Belaidí que ha salido antes. Y en la película es Saidí. Se bajan el ataúd con su ametralladora. Bien, aquí tenemos una foto, este es Belaidí, y como muy bien también han dicho, que hay dos aviadores de la escuadrilla Malraux enterrados en Chiva. Uno cayó del camión que trasladaba a los enseres desde Torrente hasta Chiva. O sea, fue una muerte, digamos, no heroica. Y el otro es Jean Belaidí. Y aquí la foto dando honores a la tumba, como muy bien dice la señora Carmen García Vallés, que fue llevándole flores periódicamente. Aquí entran los mitos, como han apuntado antes, lo siento, pido disculpas, porque, claro, yo me cojo de los libros y voy cogiendo lo que he sacado de los libros. Había un montón de aeropuertos y desde la Señera, Nothomb cuenta en El sueño del aviador, en una novela, que salían hacia el interior para evitar los cazas o, en fin, la aviación que pudiera haber por el mar y luego iban hasta Barracas. El mito, la leyenda dice de que en Barracas se les unieron dos aviones, dos Potez más y se fueron a atacar Teruel. Posiblemente de Caudé o de otros aeropuertos franquistas, pues salieron los cazas para atacarles y, bueno, cerca de Linares, en Valdelinares, se estrella uno y el otro, bueno, la leyenda dice que en Barracas, o como hemos visto antes, que os rogaré que me mandéis información, por favor, pues es aquí. Aquí tenemos la tripulación de Leñe y cómo no solo era rescatar a los heridos, sino también el material que pudiera aprovecharse para ir reparando otros aviones. Aquí está Malraux yendo a buscar a los heridos y aquí Malraux volviendo ya.
En el libro que yo saqué esta fotografía y tal, dicen que el piloto era Floreín, bueno, no sé. Y esta es el equivalente a en la película. El comandante Peña, interpretado por José Sampere, el padre de Mari Sampere, pues va a buscarles y seguido por todo el pueblo. También es verdad que la solidaridad del pueblo, que es lo que se quería también transmitir con la película, pues esta foto es real, es del momento en que fueron a rescatar a los heridos, y en la película pues sale también insistentemente, incluso en todo el pueblo, este pueblo donde rodaron en la película era Collbató, pues pasó. Ahora, como homenaje a Max Aub, ya que estamos en ello, me gustaría una frase que dice siempre: tal vez se halle en estas viejas y humildes imágenes el recuerdo de la figura que mi generación buscó desesperadamente, el puerto de la libertad por el camino siempre áspero de la justicia. Nos quedamos en el camino, pero este es el camino, o sea, es en presente, o sea, sigue siendo el camino. Y como último, un hallazgo. En ninguno de los guiones publicados, ni por Max Aub en México ni luego en Francia, excepto uno ya posterior del 96, que se basa en la película, lo ha sacado de lo que ve, en ninguno de los guiones iniciales aparece la secuencia 39 bis. No contaban con ella, en la cual, cuando ya ha habido el accidente, en una carpintería hay unos viejos y un joven que dicen: bueno, yo voy a ayudar, y el otro: yo también, y ahora vamos a ayudar. Y el joven, el adolescente, dice: hay que hacer algo útil, ¿qué puedes hacer por un muerto? Y este anciano se levanta dignamente y dice: darle las gracias. Yo no puedo faltar de aquí. Si pudiera ir, iría. ¿Para qué servirías? Hay que hacer algo útil. Pues yo voy. Yo también. No podrás con las camillas. Bastante tienes con sostenerte a ti mismo. Haré lo que pueda. Hay que hacer algo útil. ¿Qué puedes por un muerto? Darle las gracias. Bueno, esto que es nada, son 20 segundos de la película. En las notas de rodaje de Max Aub, en el excelente volumen publicado por la Filmoteca Valenciana, la nota 27, aquí en rojo he puesto, está la palabra esperanza tachada. Y en cambio, encima, escrito encima, después de tachar esperanza, dice: ¿qué puedes por un muerto darle las gracias? O sea, es una especie como de firma final o de testamento o de, qué sé yo. De decir, se terminó la guerra, la perdimos, todo pasó, pero como mínimo reconozcamos el esfuerzo de una gente que quiso salvar la democracia en España y, por extensión, en el mundo. Bueno, eso es todo. Simplemente Max Aub dijo: la historia de la filmación de Sierra de Teruel fue una sucesión de hechos tragicómicos que a nadie contará, y le digo: lo siento, Max Aub, pero lo he contado. Hice una novela sobre el tema y el premio Film Historia, y sigo contándolo porque pues me he montado una web. Claro, cuando uno hace un libro, ahí queda, está impreso, y luego, por ejemplo, como hoy que voy a una clase magistral, lo que aprendo ya no lo puedo poner en el libro. Entonces, en una web permite corregir, añadir, ampliar, etc. Cualquiera que tenga interés, pues puede visitarla, y si tenéis alguna duda, pues podéis también contactarme. Muchas gracias.